Muy bien, pues buenas tardes a todos, tanto los que estáis conectados por la plataforma Zoom como aquellos que nos estáis siguiendo en directo a través del canal de YouTube del Consejo. Esta tarde vamos a hacer el webinar sobre la herramienta Libro de Edificio Existente y concretamente la aplicación informática que ayuda a los técnicos a poder hacer este documento de una forma pues más sencilla y más fácil, desarrollada por el Consejo de Colegios de la Arquitectura Técnica de Aragón. Entonces, en primer lugar, hace la bienvenida a nuestro presidente, el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz Corma. Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, todos bienvenidos. Simplemente daros las gracias por estar ahí, porque significa mucho que en estos tiempos alguien dedique parte de su tiempo a formarse e informarse. Considero de primera magnitud en el quehacer profesional, digamos, la excelencia en el servicio que se presta. Sé que son tiempos convulsos, que son tiempos difíciles, que la gente está un poco, permitirme la expresión, casi asalvajada en el mercado, pero estas cuestiones al final tienen una caducidad o una obsolescencia más o menos programada. El trabajo que queda es el buen trabajo, el trabajo bien hecho. Y yo voy a ser muy rápido, solamente me gustaría comentaros de qué es esto del LEX, o el acrónimo. El acrónimo, como ya sabéis todos, viene de la expresión libro del edificio existente. Pues bien, esto corría el año 2020, si no me equivoco, y si no me corriges, Juan, teníamos una colaboración bastante estrecha con el anterior presidente del Consejo de Arquitectos, Lluís Comerón, y pues coincidíamos en mostrar una cierta preocupación del progresivo deterioro de la calidad de los certificados de eficiencia energética, que eran considerados como la herramienta que se calificaba la eficiencia de un edificio, la forma que se hacían, la forma en que se valoraban. No hace falta que entre en detalles porque creo que muchos de vosotros sabéis a qué me estoy refiriendo o lo habréis sufrido. Bueno, pues vimos la conveniencia y oportunidad ligando esta contingencia con la promesa de llegada de fondos europeos que entonces se comenzaba a hablar y ahora se sigue hablando y veremos lo que continúa hablándose. Pues se nos ocurrió un poco el germen de esta idea. Y claro, después ha habido un equipo de gente, pues de la Dirección General de Vivienda, el Torroja, el CESCAE, nosotros, la Federación Española de Municipios y Provincias, porque hay que ligar las competencias estatales en sus otras posiciones a las autonomías, y Green Building Council, el GBC, que es un clúster de edificación sostenible. Bueno, pues hubo un equipo de trabajo que por nuestra parte iba Juan, y se fue dando forma a esta herramienta. Tengo que decir que fuimos muy activos en cuanto a su generación, porque el resultado final creo que está mucho mejor que es lo que se planteaba al principio, ¿eh? Y no lo digo por nuestra intervención, sino por el resultado de la herramienta. Se planteaba al principio algo como muy mecánico. Siempre hemos querido que esto no fuera una hoja de rellenar casillas, porque las respuestas mecánicas no daban ni calidad de información ni cumplían los objetivos. Quisimos poner en valor la expertise del técnico, la facultatividad del compañero que implementa esta herramienta, pues con su saber hacer, qué le conviene a cada edificio, honestamente, no desde un punto de vista comercial como puede ser un vendedor o un representante de productos. Por eso, muy importante la independencia del técnico, muy importante. También quisimos que constara de una orientación económica. No veíamos lógico que el propietario, después de decirle esto es lo que usted puede hacer para llegar a un nivel de confort aceptable y de eficiencia energética aceptable en su edificio, y no le pudiéramos decir de qué estábamos hablando. Había quien se oponía a ello, no entrar en detalles, pero al final está. Y en realidad yo lo que creo es que, y lo digo desde el pleno convencimiento, es que debemos de hacer énfasis en las medidas pasivas. O sea, el dotar de eficiencia energética a un edificio
no pasa por sustituir las calderas o las instalaciones, que puede que también, que sea una medida complementaria, porque eso no reduce las necesidades. Eso lo que hace es, pues otras cosas, ser más eficiente en el gasto de la energía, pero sigue teniendo que ser demandada una cantidad de energía que con las medidas pasivas, hablo de actuaciones sobre la envolvente, todos las conocéis, pues se reduce muchísimo la demanda y por lo tanto la factura energética, aumenta el confort de las personas que viven dentro y en fin, nosotros pensamos que es un ámbito de trabajo en el que nuestra profesión pues tiene no mucho, sino prácticamente todo que decir, le pese a quien le pese. Por tanto, yo lo que os pediría es que cuando hagáis un libro del edificio, penséis en que sois responsables, profesionales responsables que están diciéndole a una comunidad cómo puede mejorar sus condiciones de vida y realmente poder después nosotros como compañeros de profesión tener la tranquilidad y el honor de decir que esta profesión pelea por hacer las cosas bien. Sé que puede resultar complicado en ciertos momentos en los que se está viviendo pues, muchas urgencias, pero a largo plazo lo que queda es el trabajo bien hecho. Así que yo agradezco muchísimo vuestra presencia, a la gente que ha montado, iba a decir el chiringuito este, pero no, es el webinar. Os dejo con José Miguel, porque no es que coincidamos en el apellido solamente, no somos familia, pero coincidimos en muchas formas de ver las cosas. Encantado de saludarte, José Miguel, y Igualmente, Alfredo. buenas tardes a todos, que sea una Muy bien. buena sesión. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Pues entonces, como él bien ha anunciado, vamos a seguir con José Miguel Sanz Lahoz, presidente del Consejo de Colegios de la Arquitectura Técnica de Aragón, que también nos hará una pequeña introducción más centrada en la herramienta de imagen. Gracias, José Miguel. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Bueno, como presidente del Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos de Aragón, tengo el honor de presentar esta herramienta que nació como algo regional. Y esta aplicación nació fruto de las necesidades que desde el Gobierno de Aragón nos mostraron tras la publicación del decreto 853/2020, de lo que tanto hemos hablado y hablaremos esta y otras jornadas. El Departamento de Vivienda y Rehabilitación querían conseguir un documento que tuviera espíritu de permanencia y que no se convirtiera en un mero certificado o informe. Y así, tras muchas reuniones entre nuestro Consejo de Aragón, el Colegio de Arquitectos de Aragón y los responsables del Departamento de Vivienda, pensamos que lo ideal era hacer algo que, por supuesto, fuera digital, pero que pudiera compartirse y utilizarse no solo por los técnicos, sino por los administradores de fincas, propietarios y en un futuro por la propia administración. Bueno, y deberíamos aprovechar esta ocasión pues, para alcanzar el pasaporte digital europeo de los edificios. Con estas premisas se ha creado nuestra herramienta de libro del edificio existente como un instrumento preventivo para la conservación de los edificios, que facilitará a los propietarios de los citados edificios o de las viviendas que lo conforman la información necesaria sobre el estado actual del edificio, el mantenimiento que requiere y las obras de rehabilitación que precisa para equipar progresivamente sus prestaciones a los edificios modernos, ¿no? Diseñados y construidos de acuerdo a las prescripciones de la normativa actual. Así, a la medida que fue elaborándose la aplicación por un periodo de 1 año y medio y tras infinidad de reuniones semanales con los informáticos, fueron surgiendo nuevas necesidades, nuevos instrumentos en los que fijarse, como fue la guía promovida por el Ministerio de Vivienda y elaborada por el CEGATE, el Consejo de Arquitectos y el Instituto Torroja, que nos obligó a revisar toda la normativa técnica. En realidad lo que queremos es hacer algo para los técnicos y realizado por los técnicos, ¿no? Bueno, nuestro propósito, como he comentado anteriormente, no era explotar esta aplicación a nivel económico,
solo desarrollar para nuestros técnicos la mejor herramienta que pudiéramos hacer. Crear algo que les facilitara analizar un edificio y todos los elementos que lo forman de la mejor manera posible. Queríamos hacer algo práctico y con el máximo rigor posible, con el máximo rigor posible que fuera para nuestros técnicos y por tanto para los propietarios de los edificios. De forma que también se promoviese y facilitase el tan olvidado mantenimiento preventivo de los edificios, ¿no? Y en este contexto de desarrollo de la aplicación, el Consejo General tuvo conocimiento de lo que estábamos haciendo y consideró que podía ser de gran interés para todos nuestros colectivos y que le parecía muy interesante poder colaborar y poder ofrecer a todos los colegiados de España esta herramienta con un trato preferente al de otros colectivos. Y nada, y con este propósito se firmó un convenio de colaboración para poder adaptar nuestra herramienta a los requerimientos nacionales y al sistema, a la página del CEGATE y cualquier otra necesidad que fuera necesaria. Bueno, en resumidas cuentas, pues bueno, lo que os digo es que estamos a vuestra disposición y en todo lo que os podamos ayudar, pues contáis con nosotros, con Aragón y con todos los que aquí estamos, ¿no? Y nada, buenas tardes. Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel, y bueno, felicitar al Consejo por la iniciativa y por la herramienta. Ya se lo diré también luego a Lucio y a Mariano, ¿no? Muy bien, pues entonces seguimos con el programa previsto y antes de que nos enseñen la herramienta y bueno, creo que nos van a demostrar un poco su funcionamiento y demás, voy a hacer yo una pequeña introducción de a lo que obedece esta herramienta, que es el Real Decreto 853, ¿no? El Decreto de Ayudas a la Rehabilitación en edificios residenciales gracias a los fondos Next Generation, para lo cual voy a compartir una presentación que trataremos de hacer lo más breve posible, vamos en tiempo y procuraré ir en tiempo que tal. Muy bien, ya debéis estar viéndola. Y entonces, bueno, el caso es que partimos de una base que todos conocéis seguramente sobradamente, que es que el parque edificado en España, residencial, bueno, en general el parque edificado, pero concretamente el residencial, bueno, pues adolece de ciertas deficiencias, ¿no? Que están relacionadas de una forma directa con, bueno, con la edad en la que se han construido, ¿no? Con los años que se han construido, ¿no? En España contamos con aproximadamente unas 26 millones de viviendas construidas, de las cuales más de la mitad, es decir, más de 13 millones de viviendas se construyeron antes de los años 80. Por lo tanto, no tenían que cumplir en su momento de construcción ningún requerimiento en cuanto a eficiencia energética, pero tampoco ningún requerimiento en cuanto a accesibilidad, salubridad, protección, bueno, muy básicos de protección contra incendios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tenemos un parque edificado que adolece de una necesidad de rehabilitación, porque además hay una serie de compromisos concretamente energéticos y de emisiones de CO2 que, aunque los edificios que vamos a hacer nuevos, con el código técnico del 2019, ¿no? Diciembre de 2019, que son edificios que se están construyendo ahora o entregando ahora y que se consideran edificios de energía casi nula y que eso sí, digamos que cumplen con los parámetros o los requerimientos europeos, todo lo que tenemos construido antes, no. Y entonces, claro, por mucho que hagamos 100.000 viviendas al año nuevas muy buenas, si tenemos 26 millones de mochila que no lo son, pues jamás cumpliremos con los objetivos que tiene planteados Europa en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 y de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, se hace necesario, absolutamente necesario, intervenir en el patrimonio edificado, ¿no? No solo desde un punto de vista energético, también pongo ahí, sino desde otro punto de vista, por ejemplo, que menciona ahí, que es la accesibilidad. Una de las ventajas que tienen estas ayudas y que tiene el libro del edificio existente es que no se va a quedar solo en evaluar la eficiencia energética. Si bien es cierto que si quiero optar a estas ayudas tendré que conseguir reducciones de consumo, pero no son exclusivas para actuaciones que van en la reducción del consumo. Me explico muy rápidamente. Si nosotros, estas ayudas tienen unos porcentajes de los que cubren los costes de actuación hasta unos límites máximos, ¿no? Si yo consigo obtener los ahorros energéticos gastando menos del máximo que me permiten, la diferencia entre lo que me gasto hasta el máximo lo puedo gastar en otras cosas, en ascensor, en mejorar la protección contra el fuego, en mejorar la salubridad, en mejorar los acabados, en rehabilitar partes obsoletas o deterioradas del edificio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como decía nuestro presidente Alfredo Sanz, la figura del técnico es fundamental en estas ayudas, fundamental, porque son unas ayudas que son prestacionales, no vienen a decirnos pon un SATE y te daré tanto dinero, pon paneles fotovoltaicos y te daré tantos euros por cada kilovatio instalado. No. Consigo un ahorro energético y te daré tanto.
Entonces, ¿el ahorro cómo? El que sea mejor, cada edificio es distinto, cada ciudad es distinta, orientaciones, medianerías, sistemas constructivos. Entonces, será el técnico el que valore cuál es la mejor. Y si el técnico consigue esos ahorros energéticos gastando el menor dinero posible, pues tendrá margen para hacer otro tipo de actuaciones que pueden ser muy necesarias o muy beneficiosas para los usuarios. Porque, bueno, al fin y al cabo, nosotros aquí estamos buscando mejorar la vida de las personas, mejorar el entorno en el que viven, ¿no? Bien, entonces partimos de esta necesidad. Dentro de esta necesidad, que es evidente, aquí tenéis una imagen, paso rápidamente, que son los 4 millones de certificados de eficiencia energética registrados hasta diciembre del 2019. Esto lo publica el IDAI, como veis, de 4 millones de certificados, bueno, pues 3.200.000 largos, más del 80%, están en las 3 peores letras. Pero es que si os fijáis, solo 200 y pico mil, es decir, no llega ni al 5%, están en las 3 mejores letras, que es donde deberían estar todos los edificios. O sea, que es patente, ¿no? Esto no es solo una cuestión de antigüedad de los edificios, sino es patente que es que hay una necesidad porque efectivamente tiene una eficiencia energética muy básica o muy mala, ¿no? Bien, entonces aquí surge, antes de que llegaran las ayudas de los fondos, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIE, que dice, oye, esto no puede ser, si queremos cumplir con los objetivos que tenemos frente a Europa, inevitablemente tenemos que rehabilitar lo que existe, y además tenemos que rehabilitar unas tasas de rehabilitación mucho más altas de las que hay ahora, porque se venían rehabilitando, gracias a la información que facilitan nuestros colegios de la arquitectura técnica, pues se estima, es un dato que es difícil de aseverar, pero se estima que más o menos se están rehabilitando 30.000 viviendas al año. Con esa tasa de rehabilitación no llegamos a ningún sitio, ¿no? Y dicen, no, esta tasa tiene que aumentarse en los próximos 10 años, hasta el 2030, en 300.000 viviendas al año. Fijaros qué cambio de paradigma en la edificación. Todos los que estáis aquí, doy por hecho que sois la mayoría de arquitectos técnicos y profesionales de la edificación, sabéis perfectamente que el termómetro que ha medido cómo funcionaba la edificación y qué tal iba ha sido siempre el número de viviendas nuevas que se han hecho, ¿no? Hemos hecho 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 800.000 y pico viviendas al año, se hacían antes del batacazo, ¿no? Hace unos cuantos años, y luego pasamos a hacer 15.000, ¿no? Siempre ha sido lo que ha medido, ¿no? Y en los últimos años estamos en el entorno 2019, 108.000, 110.000, 2020 la pandemia, 80 y tantas mil, 2021 otra vez 108.000, 110.000, y parece ser que esa es la vía, que estaremos en el entorno, los promotores dicen que por debajo de 150.000 es lo saludable, ¿no? Pues si el termómetro de la edificación ha sido vivienda nueva, fijaros, claro, si hacemos 120.000 viviendas al año nuevas y rehabilitamos 30.000, pues seguirá siendo, como ha sido la rehabilitación hasta ahora, algo secundario, ¿no? Pero si conseguimos llegar al objetivo que se plantea el gobierno, que es llegar a 300.000, casi va a triplicar la tasa de rehabilitación a la obra nueva. Es decir, que esto es un cambio de paradigma en el sector, ¿no? Que además es necesario. Lo que pasa es que, claro, esto tiene muchas barreras y no es fácil de conseguir, ¿no? Eso es un gráfico que alguien puede decir, bueno, ¿por qué han puesto 300.000? Si el papel lo aguanta todo, que hubieran puesto 500, ¿no? O 600.000 o 1.000.000, que más da, ¿no? No, bueno, se entiende que esto está pensado y que va a haber una serie de incentivos y el más importante son los fondos de los que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, con este objetivo y en toda esta situación que nos encontramos del COVID, los Next Generation, el plan de recuperación, aparecen una cantidad de dinero muy importante que proviene de Europa, con muchos objetivos y muchas diversas vertientes, pero una importante es en la rehabilitación energética, donde van a parar pues, cerca de 7.000 millones, de los cuales más o menos la mitad, 3.400 millones, ¿vale? Son para rehabilitación residencial, exclusivamente residencial, edificios de viviendas, es decir, personas, no estamos hablando de centros comerciales o de universidades o de oficinas, no, donde viven las personas en sus casas, ¿vale? Residencial. 3.400 millones de euros, articulados en el Real Decreto 853, que ahora anunciaré un poquito, y el Real Decreto 19/2021, que son las desgravaciones fiscales, que son interesantísimas porque a veces incluso se pueden obtener casi más ayudas a veces a través de la desgravación fiscal que incluso con las propias ayudas, sobre todo en el programa 4 que es de vivienda, ¿vale? Es posible que los usuarios que hagan actuaciones en sus viviendas de forma independiente del edificio, o viviendas unifamiliares también, consigan más dinero con la desgravación fiscal que con la ayuda directa, con lo cual es súper interesante la desgravación fiscal también. Bien, entonces estos dos reales decretos dotados con 3.400 millones de euros, que se dice pronto, pero puede ser más o menos multiplicar por 10 todo lo que hemos gastado hasta ahora en rehabilitación, es decir, es una barbaridad de dinero, una cantidad ingente de dinero, ¿vale? Y además con unas connotaciones que son absolutamente novedosas, porque todo el mundo podría estar pensando, bueno, ya estamos otra vez con las ayudas tienen sus problemas, etcétera, ¿no? Pero estas son absolutamente novedosas porque por primera vez cubren el IVA, que hasta ahora no cubrían el IVA, es decir, las ayudas cubren el gasto del IVA, cubren todos los gastos, honorarios, gestiones, todo. Lo único que no cubren son las tasas urbanísticas o la licencia en el ayuntamiento. Todo lo demás lo cubren. No imputan IRPF, sabéis que hasta ahora este tipo de ayudas, y bueno, y ahora todavía las ayudas, te compras un coche eléctrico, la ayuda que te llega al año siguiente la encuentras en la declaración de la renta, ¿vale? Y pagas lo que corresponda, ¿no? No imputan la base de IRPF
cubren hasta el 80% de la obra, hasta el 80%, esto es muchísimo, pero es que además del 80% incluido el IVA. Pero es que además, cuanto más obra hago, más dinero me dan. Por lo tanto, busca que se hagan reformas de calado, reformas integrales en los edificios, ¿vale? Y además, como ya he anticipado antes, son prestacionales, lo cual nos pone a los técnicos en el centro de las intervenciones, ¿no? Ser capaces de evaluar el edificio y decir, oye, mira, a este edificio de la calle Marqués de no sé qué, en el número tal, lo que realmente necesita no es lo que necesita el número siguiente. Lo que necesita es esto, esto y esto. Y además, de esta manera, que es como más económico va a salir, además nos va a sobrar y además vamos a poder hacer una rampa en el portal que todavía lo necesitéis, o a lo mejor vamos a poder poner un ascensor, o a lo mejor vamos a poder mejorar las instalaciones de protección contra incendios de la escalera, etc. Bien. Entonces, bueno, este Real Decreto sale publicado con 6 líneas de ayuda. Las 3 más relevantes o las que nos afectan de una forma más directa son las de nivel, está a nivel barrio, ¿vale? Que bueno, evidentemente los técnicos participaremos, pero digamos que son iniciativas públicas, por lo tanto no podemos presentar solicitudes, ¿vale? Luego están las oficinas de rehabilitación, que es un buen ejemplo, es el que hoy tenemos aquí presente, que es la de Aragón, por lo cual les felicitamos, ¿no? De atención al ciudadano y a los técnicos para ayudar en esta gestión de las ayudas. Otra cosa novedosa que no había hasta ahora, que haya oficinas que además tengan una pequeña subvención para que puedan persistir en ayudar al ciudadano y a los técnicos a hacer esta gestión, ¿no? Y luego los 3 más relevantes, que serían rehabilitación a nivel edificio, que lo comentaré un poquito ahora, a nivel vivienda, y el programa que nos atañe, que es el libro de edificio existente, que está subvencionado también, lo cual ya, quiero decir, la última cosa fantástica de estas ayudas es que existe el libro de edificio existente. Esto es algo absolutamente arrollador, que ahora un poco más adelante comentaré. Bien. Bueno, los importes están publicados en el propio Real Decreto. Esta primera tanda es de 1.151 millones de euros, pero como os digo, llegaremos a 3.400, que están repartidos en función del número de viviendas habituales de cada comunidad autónoma y que además hay unos objetivos que se deben ir cumpliendo. Si los objetivos no se cumplen, pues el dinero se redistribuirá. La idea es gastar todo lo posible. Si alguna comunidad autónoma es capaz de gastar más que otras, pues se le redistribuirá el dinero. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues es un objetivo de todos tratar de, bueno, en la medida posible, gastar todo lo que podamos, o sea, que se gasten los fondos que en nuestras comunidades autónomas, que si no irán a otras. Bueno, el caso es gastarlos a nivel nacional, pero por supuesto, oye, tratar de que cada comunidad autónoma gaste lo que le corresponde, ¿no? Entonces hay unos objetivos, ahí veis a 2023, de número de viviendas rehabilitadas. Bueno, no hago ejemplo de ninguno, lo veis en la pantalla porque entiendo que hay aquí gente conectada de todas partes de España, ¿no? Pero esta es la primera tanda, 1.151 millones de euros, es para el 2021, que son los que están ahora en reserva, digamos, y están empezando a gastar, pero llegarán más, hasta sumar 3.420 millones de euros. Si somos capaces de gastarlos, y además, cuando digo somos, nos incluimos, quiero decir, aquí ya, quiero decir que como profesor de arquitectura técnica, en mi opinión, debemos ser potenciadores de esto, no podemos caer, yo a veces caigo, ¿no? Y cuando ves las trabas burocráticas, a veces las exigencias, caes en la de bueno, esto ya estamos, es muy difícil, o parece que no las quieren dar. No, hay que pelear, hay que acompañar a los propietarios y hay que procurar gastarlo todo porque esto redundará en el beneficio de un montón de personas, ¿vale? En definitiva, aparte de mejorar el sector de la construcción y la edificación, mejoraremos la vida de las personas, que es de lo que se trata, ¿no? Bien, como en este mapa salen todas las autonomías donde ya tienen publicadas las convocatorias, como veis, exceptuando Asturias, hasta donde yo llego, a día de hoy creo que es así. Asturias, Baleares y Canarias, todas las demás ya están publicadas las convocatorias, por lo tanto, incluso ya en algunas está empezando a ver el dinero, ya llegar a los propietarios, lo cual, bueno, pues es una alegría, ¿no? Me dijeron Castilla y León, Extremadura, y hoy me han comentado que también ya en Aragón está empezando a llegar algunos ingresos. Bueno, estupendo, esto va más lento de lo que nos hubiera gustado, pero hay que seguir empujando. Bien, ¿y en qué consiste la ayuda a nivel edificio, que es la que fundamentalmente trata el libro del edificio existente? Bien, la ayuda a nivel edificio es una ayuda en la que nos subvencionan desde el 40% de la actuación hasta el 80% de la actuación, siempre y cuando consigamos un ahorro mínimo del 30% de energía primaria no renovable, ¿vale? El consumo de energía primaria no renovable es la energía que se consume para dotar al edificio de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, y energía primaria que decir en origen. Hay unos coeficientes de paso que traducen la energía que consumo en la puerta del edificio a realmente la energía que se ha generado en origen en la central térmica o la que sea, porque claro, hay una serie de pérdidas, ¿no? Entonces, pues se llama primaria, ¿no? En cualquier caso, esto es un dato que da los certificados energéticos y que además la justificación, aparte de muchas declaraciones responsables, de formularios, etcétera, lo que justifica realmente si podemos o no optar
a estas ayudas son los certificados energéticos hechos con un documento reconocido por el Ministerio de Industria, que sabéis que está en su página y son gratuitos y son descargables, ¿no? Os he puesto allí todos los que hay ahora mismo. Bueno, imagino que conocíais, los más famosos es el HUL, ¿no? La herramienta unificada Cal Energy Leader, pero bueno, seguramente el más utilizado por todos, porque el 90 y tantos % de los certificados que se han registrado en España se han hecho con esta herramienta, están hechos con el CE3X. Absolutamente válida y suficiente para justificar una situación original cuánto consumo de energía primaria hay y una situación posterior a las actuaciones, cuánto consumo de energía primaria se reduce, ¿no? Y esta es la justificación, el certificado de eficiencia energética previo y posterior, ¿vale? Es cierto que en aquellas zonas climáticas que sean C, D o E, esas azules que veis en España, es decir, en casi toda España, no solo es suficiente con reducir el consumo, sino que hay que reducir la demanda, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo porque es importante que los edificios sean buenos edificios, ¿no? Yo puedo coger un edificio malo, exagerando, muy malo, donde tenga infiltraciones de aire, sea absolutamente aislado, que haya unos gradientes de temperatura terroríficos, pero si lo lleno, por decir una barbaridad, lleno el parking de paneles fotovoltaicos y además pongo un sistema de aerotermia, pues resulta que el edificio pasa a ser una A, pero realmente el edificio sigue siendo malo. Las condiciones en las que viven las personas son malas. Es cierto que han reducido muchísimo su factura, pero el edificio no está bien, ¿no? Entonces, por eso creemos que está bien, es positivo que el Real Decreto obligue a no solo la reducción del consumo, sino la reducción de la demanda. Pero también creemos que es bueno que no haya sido así en las zonas menos severas climáticamente, ¿no? Que siempre han sido las más perjudicadas a la hora de obtener este tipo de ayudas, porque como bueno, los ahorros que se producen energéticos son más pequeños, la factura se reduce menos, pues digamos que las partes más frías de España, el norte, etcétera, bueno, pues han visto más interés en rehabilitar porque consiguen reducir unas facturas energéticas importantes que a lo mejor el sur o las zonas insulares. Bueno, pues está bien que en estas zonas del sur o insulares no se exija la reducción de la demanda y sea más fácil conseguir estos ahorros. Bien, creemos que está bastante equilibrado, de hecho hemos felicitado en varias ocasiones al Ministerio, hay cosas mejorables, pero otras que creemos que están bastante bien hechas y bastante bien pensadas, como por ejemplo es esta, ¿no? Entonces, bueno, reducir la demanda y reducir el consumo. De tal manera que está esta tablita, que veis que es sencilla. ¿Cuánto dinero dan? Este que está aquí. Fijaros, una tabla para toda España igual, que no tiene ninguna dificultad de entenderla. Si consigues un ahorro entre el 30 y el 45, te dan el 40% del dinero que te gastes. Entonces resulta que si haces una intervención y te quedas corto, te dan menos dinero. Y dices, no, pues si en vez de solo aislar la fachada y eso también la cubierta y cambiar las ventanas, ahorras más, te da más dinero. A lo mejor te cuesta más barato hacer más obra. Cuanto más te gastes, menos te cuesta, ¿no? Es algo llamativo, pero es así. Y dices, bueno, y si además de la fachada y de la cubierta, además cambio las instalaciones y entonces en vez de gastarme en el edificio, gastarme 100.000 euros, me gasto 200.000, bueno, pues ¿qué te dan el 80%? Entonces, si te gastabas 100.000, a lo mejor tenían los propietarios que poner 35.000, pero ahora te gastas 200.000, los propietarios siguen teniendo que poner 35.000, porque como te han dado más dinero, te han dado más porcentaje, resulta que haciendo más obra, gastas menos o lo mismo, y tú mejoras muchísimo más el edificio, ¿no? Cuanto más hago, menos gasto, ¿no? Entonces, es un equilibrio que el técnico, voy a decir, está en el centro de esto, porque será de hacer simulaciones con el programa de certificación energética que elijamos, ir simulando diferentes soluciones para ir viendo y cuadrando cuáles son los costes, cuál es la más eficiente, con cuál consigo llegar al 60, al 45, al 30, etcétera, ¿no? Hay unos topes, sí, que también tengo que manejar. Claro, no puedo ir y gastar más. Pues si me gasto 1.000.000 de euros, ¿me dan el 80%? Bueno, pues depende. Si son pocas viviendas, no. O sea, tienes que estar dentro de unos márgenes como es lógico, ¿no? Tiene unos topes por encima. Para esto, no es objeto hoy y no tenemos tiempo. Sabéis que existe una calculadora energética que ha hecho el Consejo General de Arquitectura Técnica, el CEGATE, si lo ponéis en Google sale, es gratuita, donde poniendo cualquier edificio de España, metiendo 4 datos muy sencillitos, podéis simular, poner un SATE y ahí se la cubierta, cambiar las ventanas y os dice cuánta ayuda os van a dar, cuánto cuesta aproximadamente. Claro, todo esto es muy atrevido, muy orientativo, una cosa así como muy inicial. Incluso podéis ver hasta, si luego lo aplicáis, unos años de financiación, porque resulta que el poco dinero que tengan que poner los propietarios, ¿vale? En la mayoría de los casos, si haces una obra ambiciosa, los propietarios van a tener que poco dinero, porque si se gastan un edificio, como he dicho, yo qué sé, de 10 viviendas, se gastan 200.000 euros, que es una barbaridad, te da para hacer un montón de cosas, ellos solo tienen que poner 40.000. Si son 10 viviendas, son 4.000 euros por vecino, pero es que de eso se desgravan el 60%. O sea, de 4.000, 6 por 4,24 les quedan 1.600 euros por vecino, haciendo una obra de 200.000 euros en su edificio. 10 vecinos hacen una obra de 200.000 euros y les cuesta 1.600 por vecino. Pero es que además esos 1.600, si los financian a 3, 4, 5 años, resulta que la letra que les queda es claramente inferior al ahorro que se les produce en la factura energética. Por lo tanto, no solo es que no les cueste dinero hacer una obra de 200.000 euros, es que además ganan dinero mes a mes con el ahorro energético en su factura. Esto financieramente, vamos, tiene una venta absoluta, ¿no? Y esto el libro de edificio nos permite también llevar claro, esto hay que llevárselo, hay que contárselo a los propietarios de las viviendas, ¿no? Y una de las herramientas que nos va a permitir hacer esto es el libro de edificio existente, ¿vale?
El libro del edificio existente para mí es una herramienta clave, arrolladora, como he dicho antes. ¿Por qué? Y social, muy social. ¿Por qué? Porque todo esto que yo estoy contando, que voy muy rápido, pero espero que más o menos muchos ya tendríais nociones, o a lo mejor nos habéis oído en otra ocasión, y si no tendremos más ocasiones de hablar de este tema, las ayudas son espectaculares, se pueden llegar hasta el 80%, cubren el IVA, no imputan IRPF, tienen desgravaciones fiscales, se pueden financiar, producen ahorros energéticos altísimos en el edificio, permiten hacer otras obras además de la energía. O sea, son increíbles, pero esto tiene que llegar. ¿Esto lo sabe la gente? Pues algunos puntualmente, pero la mayoría no lo sabe. Esto tiene que llegar. ¿Y cómo hacemos que esto llegue? ¿Cómo? Pues campañas publicitarias, las oficinas de rehabilitación, pero hay una herramienta que es demoledora o arrolladora, que es el libro del edificio, que es, tiene que ir un técnico a estos edificios, tiene que ir un técnico a estos edificios, evaluar el edificio y determinar cuáles serían, en qué situación está, cómo se debe mantener y conservar ese edificio y qué actuaciones serían las más recomendables y a qué ayudas podrían optar. Y a partir de ahí, contárselo a los vecinos. Y cuando los vecinos sepan esto, ya toma una decisión. Y esto es muy relevante. Y alguien diría, bueno, claro, lo que pasa es que esto cuesta dinero. Claro, pero es que está subvencionado. Está subvencionado. Entonces, hay una subvención que permite que esto ocurra, que haya un técnico que vaya a evaluar el edificio, ¿de acuerdo? Que mire en qué condiciones está, el edificio, que mire qué potencial de mejora tiene y que se lo cuente a los vecinos. Perdona que ya me estoy diciendo 3 minutos, pero bueno, termino así. Y está subvencionado de la siguiente manera. Son 700 euros más 60 euros por vivienda hasta 20 viviendas. Os he puesto ahí un pequeño ejemplo en el que, por ejemplo, un edificio de 12 viviendas, el coste que estaría subvencionado de este edificio existente son 1.420 euros, incluido IVA, ¿vale? 1.420 euros. Si el edificio es más grande, son 1.100 euros más 40 euros por vivienda. Pues hay otro ejemplo, un edificio de 40 viviendas serían 2.700 euros. Bien, los honorarios son libres. Esto es evidente, ¿no? Además no puede ser de otra manera. Bien, y cada técnico cobra lo que considere oportuno, porque oye, él tiene que valorar sus horas, su experiencia, bueno, bien, los costes que tiene, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros desde el Consejo, la verdad es que consideramos que esta subvención puede, en una gran mayoría de los casos, yo sé que en algunas comunidades autónomas que los costes de vida son más altos, etcétera, bueno, no lo ven tan claro, pero yo creo que de una forma, o creemos que de una forma general, a nivel nacional, esta subvención pudiera cubrir los costes del técnico, o sea, pudiera cubrir sus honorarios, de tal manera que a la comunidad de propietarios les salga gratis de hacer el libro del edificio, ¿no? Por eso digo que es muy social, porque va a permitir a comunidades que a lo mejor no se atreverían nunca a dar este primer paso porque no tienen capacidad económica y jamás se atreverían a dar el primer paso de llamar a un técnico, contratarle, que viniera y les hiciera un informe, les evaluara el edificio, lo van a poder hacer. Es social porque va a permitirles hacer y va a permitirles optar a darse cuenta que a lo mejor, aunque sea una comunidad que tenga ciertas dificultades económicas, como la subvención es tan alta, a lo mejor se lo pueden plantear. Y a lo mejor pueden ir a un banco y hablarlo. Y además, los que estén por debajo de una serie de unos ingresos, depende de los que marca cada comunidad, pueden optar hasta el 100% de la subvención, además. O sea que esto puede ayudar a aquellos edificios que quizá más lo necesiten realmente, que son aquellos que pueden tener menos capacidad económica, ¿no? Y el hecho de que un técnico ya vaya, les haga el análisis y se lo estudie y se lo cuente y se lo explique, es fundamental. Y que esto no les cueste dinero es increíble. Y esto beneficia a los técnicos porque nos va a generar la oportunidad de ir y generar oportunidades de trabajo y mejorar la vida de las personas y mejorar los edificios sin que sea un coste o doloso para las comunidades de propietarios, ¿no? Bien, está topado también por arriba y lo veis, 3.500 euros como máximo, y si hay que hacer la ITE o el IE ese año también, se puede incrementar hasta en un 50%, es decir, los 2.700 pues pasarían a ser 3.000, 4.000 y pico, y los 1.420 pasarían a ser 2.300 y algo. ¿Vale? O sea, que bien, todavía mejor, porque si encima, o sea, quiero decir, que no haya ni un solo edificio en España que los próximos 4 años haga la ITE o el IE y no lo haga a través de la subvención del edificio existente. Si lo hace por otro lado le costará dinero, si lo hace por aquí se lo van a subvencionar y encima le van a analizar las posibles ventajas que puedan incorporar al edificio. Bien, dentro de esto, ya no me quiero alargar, me estoy alargando ya más de lo que quería. En el anexo 1 del Real Decreto viene definido que tiene que contener el libro de edificio existente, pero además de eso, como ha dicho también nuestro presidente anteriormente, hemos trabajado, tanto el Consejo General de Arquitectura Técnica de España, mucho, justo con el Consejo de Arquitectos, junto con el Ministerio, junto con el Torroja, en hacer una guía que es gratuita, a vuestra disposición, es un PDF que está a vuestra disposición totalmente, donde se desglosa
Este índice, que ocupa 2 páginas y media o 3 páginas en el Real Decreto, se desglosa haciendo ejemplos, llamadas de atención, del contenido, ¿vale? Yo entiendo que no lo vais a ver lo suficiente. Esta es la portada, ¿vale? Esta es la portada, el libro de edificio existente, índice comentado se llama, como veis, avalado por el Ministerio y por el Torroja, que son los que desarrollan el código técnico, y por los consejos de las 2 profesiones que están capacitadas para hacer este trabajo. Bien, y bueno, no, ya sé que no lo veis, pero veis que hay ejemplos, que hay llamadas de atención, que hay, bueno, se desglosa todo lo que es el libro de edificio existente, ¿no? Y ya termino con esto del índice. ¿En qué consiste el libro de edificio existente? Ahora nos lo van a explicar mucho mejor, pero básicamente tiene 2 bloques, ¿no? Un bloque en el que lo que se hace es identificar el edificio y explicar cómo está el edificio, recopilando si tiene una ITEL, IES, si hay proyectos, recopilando toda la información necesaria, incluido el certificado de eficiencia energética, e indicando cómo se debe mantener y conservar este edificio, ¿vale? Porque esto solo es válido para edificios que estén construidos antes del año 2000, entonces se entiende que no tiene libro de edificio, por lo tanto no tiene manual de mantenimiento, se aprovecha a incorporarse y dárselo. Esto es todo lo que conocemos junto, ¿no? La IT más el certificado más el manual, bueno, ya lo conocíamos todo esto, pues es un documento que se agrupa. Lo importante de verdad es el bloque 2, que es el potencial de mejora, es valorar cómo mejora el edificio, qué posibilidades de mejora tiene el edificio, no solo energéticas, ojo, lo pone ahí, no solo energéticas, sino de accesibilidad, protección contra incendios, salubridad, protección frente al ruido y otros, ¿vale? Valorar las posibles mejoras que tiene el edificio comparando con la normativa actual. Ya sabemos que no tienen que cumplirla, o sea, no es mandato que la cumplan, pero bueno, vamos a comparar por cómo construiríamos un edificio en el 2022 y vamos a ver qué cositas podríamos mejorar o qué cosas importantes podemos mejorar ante un edificio existente para que alcance los mayores parámetros de calidad, ¿no? No solo eficiencia energética, pero por supuesto luego analizando supuestos de eficiencia energética en base a las ayudas que tenemos y por último, y muy importante, en el último apartado, explicárselo a la comunidad de propietarios, para que la comunidad de propietarios entienda el potencial que tiene su edificio, las ventajas que tiene de hacer estas actuaciones en este momento y, bueno, cómo va a mejorar, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy relevante y muy importante, no solo porque vamos a reducir las emisiones de CO2, no solo porque vamos a reducir el consumo de energía, que ya sabemos que estamos en un problema ahora importante, ¿no? No solo porque vamos a reducir la factura de las personas, no solo porque el sector de la construcción puede coger fuelle, que bien le viene, no solo al sector de la construcción, sino al país en general, ¿no? Que haya fuelle, que el sector de la construcción pueda ser un motor tractor de la economía, como ha sido en muchas ocasiones, y que estos 3.400 millones de euros puedan servir para impulsar esto, sino que también es que esto hay que pensar, es que vamos a mejorar la vida de las personas, vamos a mejorar dónde viven. Nosotros pasamos más del 80% de nuestro tiempo en los edificios. Los que trabajamos y demás, pues la mitad del tiempo en nuestras casas, la mitad del tiempo en nuestras oficinas. Las personas más mayores o enfermas, que son las que más necesitan, están el 100% del tiempo metidos en su casa. Y su casa puede no tener las condiciones necesarias para que tengan una calidad de vida la más alta posible. Tenemos la oportunidad ahora de conseguir que muchas de estas personas, incluso también nosotros, mejoremos la calidad de vida en nuestros edificios. Por lo tanto, creo que merece la pena pelear, luchar y tirar de este carro, ¿no? Entonces, ahora sin más, os voy a pasar la palabra a Lucio de la Cruz, gerente del Colegio de Zaragoza, y a Mariano Mas, responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio de Huesca. En primer lugar, les quiero felicitar por la herramienta. Yo la he podido testar y probar con ellos y la herramienta creo que es buena, creo que es bastante buena, creo que va a ayudar mucho a los técnicos. Y nada, sin más, perdonadme que os he robado casi 8 minutos y os doy la palabra deseando escucharos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues hablo en mi nombre, luego Mariano habla en el suyo. Es un verdadero honor poder explicaros la herramienta que se ha desarrollado y un poco la visión y un poco el enfoque con el que está realizado. Bueno, mi nombre es Lucio de la Cruz y bueno, independientemente del puesto que ocupo, sobre todo lo que me gustaría definirme como un arquitecto técnico que está absolutamente centrado y volcado en la edificación sostenible y en lo que se puede conseguir con la rehabilitación de edificios, no solamente a nivel de consumo de energía, sino también, y casi más importante, a nivel de mejoras de confort y de prestaciones de lo que los usuarios perciben. Entonces, bueno, pues en base a esto vamos a hablaros qué es el libro de edificio existente. Bueno, pues como muy bien ha dicho Juan, al que le agradezco además ese entusiasmo que nos ha transmitido para que fomentemos las ayudas y esa rasmia que se dice aquí en Aragón. Bueno, pues el libro del edificio existente es un instrumento para nosotros de estos instrumentos con carácter transformador, ¿no? Es un instrumento que lo que nos hace es tener la foto actual del edificio y luego hacer un recorrido por lo que sería ese edificio, si de alguna forma vamos mejorando sus prestaciones, hasta llevarlo casi en alguno de los aspectos, digamos, a nivel de estándar que marcaría la normativa actual.
Y bueno, ¿cómo hemos trabajado nosotros aquí en el grupo de trabajo del Consejo de Aragón y todos los profesionales que han participado, que han sido muchos? Bueno, pues se ha trabajado con la visión de ver el libro del edificio existente como un expediente médico digital de los edificios, o sea, algo que sea digital en el que esté toda la información de los edificios, ¿no? Si hacemos el símil con lo que sería un paciente, ¿no? Un paciente humano, digamos, pues sería esa revisión médica inicial que te hacen, que te dicen qué cosas tienes que tener cuidado o tener, digamos, un mantenimiento periódico y de qué cosas te tienes que intervenir, ¿no? De qué cosas, hablando ya de edificios, tienes que hacer operaciones de rehabilitación o operaciones de reparación. Y entonces, en base a eso se ha trabajado para que luego el día de mañana pues, el mantenimiento preventivo esté automatizado, le llegue una serie de notificaciones a los administradores de fincas o a los propietarios de los edificios cada año diciendo el listado de tareas que tienen que realizar y también pues, ese repositorio en la nube donde pues, se puedan volcar todas aquellas intervenciones a nivel de rehabilitación o de algún otro tipo de operación que se hagan en el edificio. También para definir el LEX, a mí me gusta una frase que es del director general de Vivienda y Suelo del Ministerio, que la voy a leer textualmente, que dice: es un instrumento para que las comunidades sean capaces de interpretar cuál es la foto fija de su edificio, así como el margen de mejora que tienen con el aprovechamiento de las ayudas vigentes actuales con los fondos Next Generation, ¿no? Y sobre todo es muy importante, y lo ha comentado Juan antes y lo recalco porque yo para mí es un poco la piedra filosofal del LEX, es que tiene carácter prestacional. ¿Qué significa que tenga carácter prestacional? Que tenemos que ser los técnicos los que en todo el rango de posibilidades que hay entre el estado actual del edificio y cómo tendría que ser ese edificio de acuerdo a la normativa actual, de acuerdo, pues nos permita dejar el edificio, digamos, lo más alto posible, pero siempre siendo, digamos, la prescripción desde el técnico, ¿no? El técnico es el que dictamina y el que prescribe. Entonces, bueno, pues esto nos otorga una gran responsabilidad, pero también yo pienso que es una enorme oportunidad. Bueno, en cuanto al contenido del libro del edificio, como lo ha comentado Juan, no voy a entrar porque además luego lo vamos a ver perfectamente en la guía y simplemente ya comentaros que ahora vamos a hacer un ejemplo práctico en la guía, que en realidad van a ser dos. Y bueno, pues el primero va a ser este edificio. Este edificio es un edificio de los años 50, es un edificio de estos de grupos de sindicatos, en los que hay una hilera que creo que están de 12 edificios, entonces algunos se han rehabilitado, otros no. Entonces es perfecto porque nos permite comparar el estado de rehabilitación y digamos, las operaciones que se pueden hacer y funcionan con el estado actual del edificio. Bueno, pues este es el edificio sin rehabilitar y este es uno al lado que se rehabilitó, como podemos ver. Y el otro ejemplo que vamos a ver, pues es otra de las cosas que nos va a tocar trabajar mucho, que es un unifamiliar. En este caso es una localidad cerca de Zaragoza. Bueno, pues es el típico unifamiliar de finales de los 70, que tiene un adecuado estado de conservación, pero que a nivel de accesibilidad y a nivel energético es un auténtico desastre. Y entonces, bueno, pues los vamos a analizar. Os vamos a presentar la herramienta informática que se desarrolló desde Aragón y que, bueno, pues fruto al convenio del Consejo General, como ha dicho antes el presidente o el presidente del Consejo de Aragón, pues bueno, pues está a disposición de todos los arquitectos técnicos de España. Y únicamente yo, por finalizar, pues bueno, os dejaremos también esta transparencia, simplemente hemos hecho un cálculo de lo que costaría más o menos en horas hacer un libro del edificio existente bien hecho, bien estudiado, para 12 viviendas y nos sale aproximadamente unas 41 horas. Esto es muy difícil de establecer un baremo, pero bueno, entiendo que este ejercicio tenemos que hacerlo, pues un poco porque tenemos que tener responsabilidad también a la hora de establecer los honorarios y, como ha dicho Juan, las ayudas son bastante interesantes y en muchos casos llegan a cubrir el 100% de la elaboración del libro. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación práctica. Entonces, bueno, simplemente a la hora de poder entrar a la herramienta a través de la página web del Consejo General, bueno, pues simplemente ya introduciendo aquí el número nacional de colegiado, el NIF y el email, ya se le da a acceder y automáticamente pues se llega a esta pantalla en la que ya te puedes registrar como nuevo usuario. Una vez que te has registrado, pues ya tienes tu usuario y tu contraseña, lo introduces y ya estarías dentro de la herramienta
en la que bueno, pues, te salen todos los libros del edificio existentes que llevas en marcha o que has hecho, y entonces, bueno, pues a partir de ahora vamos a compaginarnos mi compañero Mariano Mas y yo, y vamos a ir explicándoos un poco pues el recorrido a lo largo de todas las partes de la herramienta, que intenta seguir lo más fielmente a la guía del Ministerio que ha comentado antes. Bien, no sé si se está compartiendo la pantalla. Sí, se ve bien. Bueno, pues en esta pantalla accederíamos con nuestras credenciales a la página principal. Os voy a enseñar un poco, de manera rápida, un poco algunas de las características de esta pantalla principal y después ya entramos a los libros. En primer lugar, tenemos aquí a la izquierda este iconito de un plano, un mapa que si pinchamos nos aparecen... Veis que nos van a cargar aquellos puntos donde tenemos un edificio en los cuales estamos haciendo o hemos realizado un libro, ¿vale? A nivel de curiosidad, desde aquí directamente se podría acceder a cada libro. Sería una manera de acceder. Otro icono, que este sí que es muy importante, sobre todo las primeras veces que utilicemos el libro, es este icono que habéis visto que he pinchado de la interrogación, que nos lleva a otra página donde tenemos pues noticias sobre el libro del edificio, y especialmente tenemos vídeos de ayuda y documentación de ayuda para realizar los libros. Estos vídeos de ayuda pues están separados por bloques, como introducir los datos generales, estado de conservación, certificado de eficiencia energética. Bueno, aquí se irán publicando vídeos y novedades, y es una herramienta muy útil, pues, como digo, sobre todo para los primeros casos, los primeros libros que realicemos cada uno. En la casa, como en muchas aplicaciones, volvemos a la ventana de inicio. Os voy a hacer aquí una demostración de cómo se introduciría un libro nuevo. Sería pinchando en este icono de crear libro. Le daríamos nuevamente a crear libro, y la entrada siempre es introduciendo una referencia catastral de parcela. En este caso pegamos esta que ya tenía copiada, que como veis pues es el del edificio de la Castellana 155, de la sede del Consejo General. Y aquí revisaríamos, en este caso nos aparece que nos ha traído automáticamente de catastro las 40 unidades catastrales que figuran en esta parcela, ¿vale? De manera que nosotros podemos revisar, seleccionar todas, o seleccionar, en el supuesto de que hubiera, por ejemplo, dos edificios en la misma parcela, pues seleccionar exclusivamente aquellas referencias del edificio en cuestión sobre el que queremos hacer el libro. Y mediante esta flecha lo pasaríamos a la caja de la derecha, unidades seleccionadas, y pincharíamos en generar. Una vez generamos el libro, lo que hace es que automáticamente, como vais a ver ahora a continuación en el ejemplo que tenemos ya preparado para el curso, nos trae de catastro una serie de datos que las estimaciones que hemos hecho son de que en un edificio medio pues podría suponer un ahorro de trabajo de unas 2 o 3 horas con respecto a tener que introducir estos datos de manera manual, ¿vale? Este sería el ejemplo ya en el que vamos a trabajar, en el cual con la referencia, una vez dado a generar, nos aparecería ya esta pantalla, en la que tendríamos la localización del edificio según catastro, superficie de parcela, superficie construida. Algunos campos aparecerían vacíos porque no están disponibles en catastro, como puede ser la altura sobre rasante del edificio, o si tiene ascensores o el número de escaleras, por lo cual es importante pues, revisar todos estos campos. Y como veis a continuación nos aparecen pues, todos los usos y superficies pormenorizados de este edificio. En este caso hay 16, lo tenemos dividido en 2 pantallas. Si fuera un edificio pues, con 300 referencias, pues aquí aparecerían las 300 y podríamos ir visualizándolas. Posteriormente debemos de indicar la tipología edificatoria, comprobar que nos la ha traído bien de catastro. Automáticamente también nos trae la foto de fachada de catastro y nos trae el mapa georreferenciado. Este mapa nosotros podemos ampliarlo o disminuirlo. Y una vez lo tengamos, para que lo veáis en el ejemplo, lo voy a hacer un poquito más pequeño y le voy a pinchar en guardar mapa de localización.
Esto lo que va a hacer es que nos va a guardar esta imagen con esta escala para la presentación posterior del PDF. Pues si queremos centrar más la imagen o que se vea más parte del entorno. Y por último, pues revisaríamos en este apartado del bloque 0 qué tipo de edificio es, comprobar simplemente que está bien, indicar si comparte elementos comunes con edificaciones contiguas. En este caso ya guardaríamos, pincharíamos en la flecha para subir a inicio, tendríamos completada ya esta primera parte del bloque 0, la identificación del edificio, y pasaríamos a los datos urbanísticos. Estos datos sí que los tenemos que introducir nosotros manualmente, pues, planeamiento, la clasificación, ordenanzas, notas y observaciones, pues por ejemplo en este caso que tiene un nivel de protección, bueno, toda esta tipología de datos que conocemos. Y aquí también podemos arrastrar o directamente pinchar y nos aparece nuestras carpetas, pues, cualquier tipo de imagen o PDF. En este caso, por ejemplo, hemos subido un plano de la calificación urbanística. Nuevamente guardaríamos, iríamos a inicio y pasaríamos al punto 3 de este bloque 0, que son los agentes, en este caso el propietario, lo hemos indicado como un propietario único, pero aquí pues, bueno, hay distintos roles que se pueden dar de alta, seleccionándolo y a continuación pinchando en este icono. Introduciríamos los datos, primero buscaríamos por DNI, pues si por ejemplo es un administrador de fincas, con el CIF, si ya lo tenemos dado de alta, simplemente buscándolo nos aparecerían los datos, y si es la primera vez que se introduce este agente, pues introduciríamos los datos y guardaríamos. Una vez hecho esto, pasaríamos al siguiente icono, que es el de técnicos redactores, donde por definición en un libro nuevo, en este caso aparecería mi nombre con mis datos con un 100% de participación. En este caso en concreto pues lo hemos compartido también con mi compañera del Colegio de Zaragoza, con María José Charrado, mediante la opción de añadir técnico. Y como veis, pues aparecemos un 50% de participación cada uno. La opción de añadir técnico, pues igualmente introducimos el DNI. Si es un técnico que ya está registrado, le llega directamente un aviso para que pueda acceder. Y en caso de no estar registrado, le llega una invitación para que se pueda registrar en la aplicación. Pues con todo esto, nuevamente guardaríamos y tendríamos ya completo el bloque 0 de datos generales. Y pasaríamos al bloque 1. El bloque 1 es el bloque donde hacemos una interpretación de cómo está el estado del edificio, su evaluación de accesibilidad, certificado de eficiencia energética, etc. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. En este caso, en el bloque 1.1 introducimos la documentación del edificio y su estado de conservación. En este primer punto de IT, IEE o instrumento análogo podemos introducir, como veis que en este caso ya hemos hecho, pues, la IT o el informe de evaluación si existe, si lo tenemos previamente. Siempre en estos iconos de la nube podemos pinchar y nos lo previsualiza, el documento que tenemos cargado. Y todos estos documentos también, cuando se genera el PDF, que como veréis al final, además de descargarnos el PDF del libro del edificio, propiamente dicho, nos descarga una carpeta comprimida con toda esta documentación que hemos ido adjuntando durante la elaboración del libro. Bien, pues una vez subida esta documentación, si disponemos de ella, pasaríamos a la evaluación del estado de conservación. Si fuera el primer momento que entramos aquí, pincharíamos en crear inspección. Nosotros tenemos preparada aquí una que vamos a editar. Y como veis, aquí es donde se determina, donde se describe todas las tipologías constructivas y instalaciones de las que dispone nuestro edificio, ¿vale? Este es tal vez uno de los puntos más importantes, porque en función de aquellos elementos que vayamos seleccionando, se nos va a ir filtrando la información que podemos añadir posteriormente. Es decir, que si aquí nosotros no marcamos que tenemos un muro de piedra, ya no nos va a pedir ni que indiquemos deficiencias de muros de piedra, ni que indiquemos tipologías de mantenimiento de muros de piedra, porque no hemos marcado que exista. De tal manera que es importante hacer una selección lo más correcta y lo más concreta posible, pues primero para definir en condiciones nuestro edificio y segundo pues también para facilitarnos el trabajo en posteriores fases. Como veis, pues bueno, tenemos dividido en este caso pues la cimentación en distintas tipologías. Tenemos la opción, cuando se desconoce
o cuando es alguna que no existe, aunque hemos intentado que estén recogidas la mayor parte de tipologías constructivas, pues siempre podemos pinchar en se desconoce otro e introducir la mano. Y bueno, pues voy a ir haciendo simplemente un repaso pues, para que veáis. Tenemos el apartado de cimentación, estructura, que está dividido en estructura vertical, estructura horizontal, horizontal del suelo y estructura de cubierta. Tenemos el apartado de cerramientos verticales y cubiertas, donde podemos definir las fachadas principales. Aquí indicaríamos la superficie de las fachadas principales, aquellas que dan a vía pública, el porcentaje de superficie sobre el cerramiento vertical total que corresponde a estas fachadas, si disponen de cámara de aire de aislamiento térmico, los porcentajes de cada tipo de acabado visto o revestido en estas fachadas, si tenemos algún tipo de elemento de protección, si tenemos algún tipo de elemento adosado en estas fachadas, pues bueno, todo aquí lo podríamos indicar, como podéis ver, pues cableados, tendedores, bueno, las tipologías habituales. El apartado de otras fachadas, fachadas a patios y medianeras, muy similar, donde nuevamente indicaríamos los metros, el porcentaje correspondiente en cuanto, o sea, en referencia al total de cerramientos verticales. Nuevamente, pues estas casillas para indicar porcentajes y acabados. El apartado de carpintería y vidrio en huecos, también indicaríamos los metros cuadrados y el porcentaje sobre el total. Aquí en este punto también tenemos que indicar los tipos de carpintería predominante. Puede haber casos en los que tengamos todas las tipologías, pues porque cada vecino haya decidido a lo largo de la vida del edificio ir cambiando las ventanas. Bueno, es importante que marquemos las más predominantes, por decirlo de alguna manera. Lo mismo para el tipo de vidrio. Tenemos el apartado de azoteas cubiertas planas con la superficie, el porcentaje que representa, si son transitables o no, si disponen de lámina impermeabilizante, de aislamiento. Lo mismo para cubiertas inclinadas. Bueno, voy pasando un poco rápido pues, para que podáis hacer la idea del global, ¿no? de la herramienta. Tabiquerías en las divisorias interiores, tipologías y revestimientos, falsos techos, solados, donde indicaríamos superficies y tipologías de los pavimentos de zonas comunes. Y aquí ya llegaríamos al apartado de las instalaciones del edificio. Nuevamente, como veis, siempre el funcionamiento es tipo árbol, pues se nos abriría las distintas tipologías de instalaciones, como pueden ser saneamiento y evacuación de aguas, abastecimiento de aguas, instalaciones eléctricas, calefacción. En este caso no dispone, pero si es calefacción central, pues nos aparecen una serie de campos con unas potencias específicas. Si fuéramos a individual, veis que cambian los campos de entrada porque son diferentes y implican distintas tareas de mantenimiento. En este caso vamos a dejar que no dispone. Lo mismo para el agua caliente sanitaria, gas canalizado, instalaciones de refrigeración, ventilación y refrigeración de aire, pues en este caso, por ejemplo, los baños que disponen de ventanas, no hay ventilación mecánica ni híbrida, elementos de protección contra incendios, en este caso simplemente son extintores móviles, elementos de protección contra el rayo, en este caso no dispone, instalaciones de comunicaciones ICT, en este caso antena para recepción de TDT, instalaciones de elevación, si dispusiéramos de ascensor, que no es el caso, y de protección del gas radón. Bien, después de haber introducido todos estos datos, llegaríamos a esta pestaña en la que podemos indicar unos datos genéricos de la inspección, como serían la fecha de la visita, el número de viviendas que hemos inspeccionado, pues hemos podido entrar en 6 viviendas, por ejemplo, el número de locales, si hemos tenido algún impedimento, por ejemplo, indicar pues, que el 50% de los pisos se encontraban vacíos, bueno, este tipo de cosas. Los medios empleados durante la inspección, pruebas o catas realizadas, medidas. Bueno, como veis, además, todas aquellas que se van introduciendo se quedan guardadas y se pueden reutilizar. Y unas notas y observaciones. Bien, aquí la recomendación es, una vez se termina este primer bloque, siempre recomendamos hacer un guardado antes de continuar con el análisis de las deficiencias.
El análisis de las deficiencias, como veis, ya nos aparecen exclusivamente aquellos elementos que previamente hemos seleccionado. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Siempre se va filtrando para que la carga de trabajo, digamos, vaya disminuyendo según avanzamos en el programa. Aquí es importante que seleccionemos solo aquellas deficiencias que detectemos. Es decir, si no hemos encontrado fisuras o grietas en cimientos del edificio derivados de problemas de cimentación, no seleccionamos nada. ¿Vale? Vais a ir viendo que en algunos de los casos, pues deficiencias en estructura no se han encontrado. Está todo vacío. Cerramientos verticales. En cerramientos verticales podemos encontrar ya, veis que tenemos seleccionadas algunas como humedades de capilaridad, humedades por filtraciones, humedades por condensación. Podríamos introducir alguna otra. Acabados en fachada. Pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Según lo que hayamos seleccionado previamente, pues tenemos aquí todos estos desplegables para ir seleccionando aquellas deficiencias que nos encontremos. Feas, cubiertas inclinadas. Deficiencias en instalaciones, etc. Y en función de lo que vayamos seleccionando aquí, nuevamente nos aparecen unos nuevos campos aquí desplegables. Mira, si os dais cuenta, por ejemplo, ahora voy a seleccionar que tenemos una deficiencia leve en la instalación de electricidad y veréis que aparece abajo automáticamente deficiencias en instalaciones comunes del edificio. Y ya podríamos entrar. Y bueno, pues este es el motivo de que tengamos ahora mismo deficiencias en cerramientos verticales y un desplegable con aquellas deficiencias que previamente hemos marcado, donde ya podemos entrar en cada una de ellas y pormenorizar. Indicar la localización de la deficiencia, hacer una breve descripción de la misma, indicar qué pruebas o ensayos hemos realizado, observaciones, podemos arrastrar archivos JPG o PDF, como veis se quedan aquí, pues en este caso por ejemplo se ha subido esta foto, un croquis que hagamos en el sitio y demás. Y seleccionaríamos también si esta deficiencia en concreto la consideramos favorable o desfavorable. Indicaríamos un plazo previsto o ideal de inicio de obras y de finalización. Esto lo iríamos haciendo pues, para cada una de las deficiencias que hayamos encontrado. Introduciendo sus fotografías. Como veis, el trabajo, la parte importante de todo esto, prácticamente la más importante es la toma de datos. Aquí tenéis los problemas de condensación, estas son fotografías reales. Y de esta manera pues, definiríamos todas las eficiencias que hemos localizado en nuestro inmueble. Nuevamente, llegados a este punto, lo recomendable es guardar y completaríamos este apartado que es la existencia de un riesgo inminente. Esto solo lo completamos en caso de que exista, pues si hemos detectado algún problema en este caso, por ejemplo, es un peligro inminente de desprendimiento de chimeneas, de revestimiento de fachadas, bueno, y una fecha de inicio de obras. Y por último, una valoración final del estado de conservación del edificio en su conjunto. Si es favorable con deficiencias menores, desfavorable con deficiencias severas, como es el caso, o desfavorable con deficiencias muy severas. Y una valoración o unas observaciones que realiza el técnico. Guardaríamos, volvemos a inicio, pincharíamos en volver, aceptamos y tenemos completa esta parte de la evaluación del estado de conservación. Siguiente apartado es el del certificado de eficiencia energética. Tenemos aquí un acceso directo al vídeo de ayuda de la web de ayuda que os hemos mostrado antes. En este caso ya tenemos subido, pinchando aquí, subimos directamente, seleccionaríamos el fichero XML, nos lo sube y nos coge los datos. El único dato que hay que añadirle es el de uso vivienda, porque esto es importante. Y también podemos cargar el XML en este visor, donde podemos ver pues, informe complementario, ese es el visor del CTE de XML. Guardaríamos y estos datos serán los datos que va a coger como
como referencia más adelante cuando veamos las medidas de mejora, pues son los datos de origen que va a coger, que son los reales del certificado inicial. En el siguiente apartado tenemos la evaluación de accesibilidad. Este apartado no es estrictamente necesario rellenarlo aquí, puesto que se evalúa posteriormente en el bloque 2, en la parte de potencial de mejoras, pero es recomendable hacerlo. Y en caso de no rellenarlo aquí en este apartado, lo que deberíamos hacer es marcar esta casilla de que no se procede a cumplimentar este apartado. Pero bueno, para que veáis un poco que el funcionamiento es similar, pues os lo muestro. Lo mismo, condiciones funcionales. Iríamos seleccionando las que consideremos, elementos accesibles, información y señalización. Y podríamos también subir algún tipo de fichero. En este caso, vamos a dejar como que no se procede. Y pasaríamos al siguiente punto, que es licencias, documentación complementaria, documentación de instalaciones, que es un apartado donde podemos seleccionar aquella documentación previa, pues, autorizaciones urbanísticas, licencias, licencias de actividad de algún local del edificio, algún expediente bueno de ejecución, bueno, aquella documentación que consideremos que es importante que quede vinculada a este libro del edificio. La podríamos cargar y con esto habríamos terminado la parte 1.1 de documentación del edificio y su estado de conservación, y pasaríamos al manual de uso y mantenimiento. El manual de uso y mantenimiento nuevamente se genera de manera automática, como veis, en base a aquellos elementos constructivos que hemos seleccionado en nuestro edificio. Aquí como técnicos pues debemos revisar que todos ellos concuerdan con nuestra edificación, podemos seleccionar alguno. O en caso de que consideremos que hay alguna cosa que nosotros queremos dejar constancia y que no está, aunque ya veis que es bastante extenso y que en principio debería estar casi todo, pero siempre tenemos la opción en el inicio de añadir nosotros una instrucción de uso concreta, de indicar si es recomendada o obligatoria y de indicar quién sería la persona o el rol al cargo de este mantenimiento o de seguir estas indicaciones de uso. Una vez visto todo esto, nuevamente guardaríamos, pasaríamos al plan de conservación y mantenimiento, donde nuevamente y de manera automática se nos ha generado pues estas tablas que veis, en las que se indican pues una serie de actuaciones, ya bien sean de inspección o sean de mantenimiento preventivo, una frecuencia en base a la normativa vigente y si son obligatorias o recomendadas. Esto pues nuevamente hay que hacer una labor de revisión, de que esté todo correcto. También nuevamente podemos añadir nosotros si consideramos alguna. Y además esto tiene un futuro desarrollo, que es que a inicio de cada año le llegará un correo electrónico al administrador de fincas o al propietario que esté dado de alta con ese rol, con las tareas de mantenimiento que se deben realizar ese año, en base a esta frecuencia. Pues habrá años que le llegarán solo las que sean de frecuencia anual, cuando toque la de 5 años le llegará de 5 años. Bueno, de tal manera que desde el principio de año la persona responsable de mantenimiento o el propietario tenga esta información de qué tareas tiene que realizar a lo largo del año que está comenzando. Lo cual también ahonda en lo que comentábamos de que pretendemos que sea una fuente también de trabajo a futuro para técnicos, porque esta labor también puede entrar muy bien o puede encauzarse mediante arquitectos técnicos que realicen la figura de técnicos de mantenimiento, en fin, colaboren habitualmente con administraciones de fincas y demás. El siguiente icono es el del registro de incidencias y operaciones de mantenimiento. Este de momento está, digamos, bloqueado, se abrirá en fase 2 y será que la fase 2 va a ser una especie de fase de libro view. Y nos permitirá pues indicar o subir las operaciones de mantenimiento que se van haciendo, las incidencias que tenga el edificio, pues para ir completando ese símil del expediente médico, ¿no? que hemos comentado antes. Tenemos también el apartado de contratos de mantenimiento, donde podemos subir ya desde el inicio aquellos contratos de los que disponga el edificio, pues por ejemplo en este caso el contrato de mantenimiento de contra incendios.
Tenemos un icono de registro de actuaciones en el edificio. Y por último tenemos también un icono para pues poder añadir incluso más recomendaciones de utilización y buenas prácticas del edificio. Con todo esto habríamos terminado la parte del bloque 1 y pasaríamos a continuación al bloque 2, que es el de mejoras, que lo va a comenzar a presentarlo Lucio. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el bloque 2.1 probablemente es el bloque, digamos, más importante, no en cuanto a importancia en sí, sino en cuanto a la novedad que aporta, porque realmente es en el bloque donde tenemos que analizar el estado del edificio, que ya lo hemos hecho con el estado de conservación, pero en cuanto a las prestaciones que tiene actualmente el edificio, a las prestaciones que tendría que tener de acuerdo a la normativa actual, y ver un poco cómo podemos ir acercando el edificio paulatinamente hasta la normativa actual, ¿no? Todo esto aprovechando las ayudas y siendo conscientes siempre que la normativa nunca tiene carácter retroactivo, quiere decir que la normativa actual para nada aplica en un edificio del año 80, salvo que, bueno, pues que haya alguna cosa sectorial que así lo indique de actualización. Y entonces, por eso, la labor del técnico en este caso es tan importante, porque tiene que ser el facultativo, un poco que prescriba qué cosas son importantes en el edificio, cómo se priorizan y un poco cómo es la secuencia recomendada de implantación. Entonces, bueno, dentro de este bloque 2.1 de potencial de mejora de las prestaciones del edificio, se analizan estos 7 campos: seguridad, utilización y accesibilidad, seguridad contra incendios, salubridad, eficiencia energética, protección contra el ruido, otros, y luego uno que son las deficiencias detectadas, que directamente las coge ya de lo que hemos metido cuando hemos analizado el estado de conservación actual del edificio. Bueno, en cuanto a las condiciones funcionales del edificio, pues se analiza el edificio desde el punto de vista sobre todo del SUA, todo lo que tiene que ver con utilización y con accesibilidad. Entonces, en este caso, si os acordáis, vamos a analizar esa vivienda unifamiliar que hemos dicho que a nivel de conservación pues está decentemente bien, que es de los años de final de los años 70, pero que tiene unas carencias graves de accesibilidad y de eficiencia energética. Entonces vamos a analizar los 3 primeros apartados de esta vivienda unifamiliar para que vayamos bien, ¿no? Entonces luego ya la propia guía que ha comentado Juan, que de referencia a la hora de los puntos que hay que analizar para la elaboración del libro del edificio existente, ya nos dice una serie de puntos, ¿no? Que son los que se recogen aquí en la herramienta para que directamente los podamos ir analizando. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar alguna de las partes que tenemos introducidas. Pavimentos, este es un libro del edificio existente real. O sea, de hecho, este viernes va a subvención directamente para solicitarlo. Entonces, bueno, está ya prácticamente para revisar y salir de la nevera. Bueno, pavimentos frente al riesgo de tropiezo y con las condiciones de accesibilidad. Entonces aquí dicen, hay unas escaleras para salvar un desnivel, bueno, que lo vemos en la foto porque nos permite, ¿no? Pues tenemos esto, que es el acceso de una planta a otra por el exterior, y vemos que aquí pues el escalón tiene diferentes contrahuellas. Entonces, bueno, pues estima que esto es un problema, y entonces cuando nosotros queremos introducir una mejora de las que ya le van a ir al propietario, pues la introducimos con esta casilla. En este apartado, en el bloque 2.1, digamos que es una ronda previa de clasificación para las mejoras, porque aquí vamos poniendo todas las mejoras que nosotros pensamos que son suficientes. En el caso de que hubiera colisión de mejoras o tal, que puede ser, es en el siguiente apartado, en el plan de actuaciones para la renovación, en el último, donde nosotros fijamos con qué mejoras nos quedamos y prescribimos realmente y un poco cómo las clasificamos, ¿no? Entonces, en este caso daríamos añadir mejora, y bueno, pues aquí pues vas incluyendo todos estos datos que son los que la guía ha estimado que son los necesarios, ¿no? Para ver un poco cómo va esto, pues cogemos esta mejora que hemos introducido, y entonces, bueno, pues se clicaría aquí, que afecta a accesibilidad, y bueno, pues mejora escalera exterior, y bueno, pues se trata de mover la escalera existente para hacer otra que tenga idéntica huella y contrahuella en todos los peldaños, ¿no? Entonces, la tipología de medida, pues dentro de las de seguridad, de utilización o accesibilidad, pues tenemos estas. El coste estimado, pues podemos utilizar todo este rango, y entonces pues utilizamos la dificultad, la prioridad, y con todo esto
pues todas las mejoras introducidas nos las va guardando aquí debajo, todas las medidas introducidas en cuanto a seguridad de utilización y accesibilidad. Entonces aquí pues, se van analizando pues, pavimentos frente al riesgo de resbalamiento o tropiezo debido a escalones aislados. Bueno, pues por ejemplo, tenemos también un escalón aquí, justo abres la puerta de la entrada y te encuentras un escalón, ¿no? Pues entonces aquí se ha estimado que realmente esto es un riesgo cierto y además si analizamos el SUA, pues vemos que ahí hay un incumplimiento y bueno, pues entonces ya se propone una mejora nueva. Y así se van analizando todas las, digamos, los elementos que tienen que ver con seguridad, utilización y accesibilidad. Un tema muy importante, veis aquí unos iconos, aquí por ejemplo a la derecha, el primero es comentarios, el segundo es un ejemplo y el tercero es normativa. Entonces con cada uno de estos tenemos, por ejemplo, en el sistema de protección frente a la caída del rayo, si le damos a comentarios, bueno, pues nos saca un pequeño comentario, ¿no? A veces los comentarios son muy breves, ¿vale? Y a veces los comentarios son muy extensos en función de lo claro o lo que sea necesario un poco profundizar en el asunto en cuestión. En cuanto a ejemplos, pues bueno, pues aquí, bueno, pues nos dice un poco un ejemplo de cómo tendría que ser y también en el último apartado normativa, para no tengamos que estar buscando la normativa en todo momento, pues aquí nos pone la normativa, digamos, de referencia que más afecta a este aspecto en cuestión. Todos los aspectos, que hay unos cuantos a lo largo de las 7 subapartados estos, pues tienes y la verdad es que facilitan bastante el poder hacer el seguimiento de la normativa, ¿no? Para poder establecer las cosas, digamos, las prescripciones con el mayor criterio posible. Bueno, pues así llegaríamos hasta el final de este apartado y entonces aquí pues tenemos las mejoras que se han introducido en cuanto a seguridad, utilización y accesibilidad. Le daríamos a grabar, subimos para arriba y vamos a seguridad contra incendios. El funcionamiento es idéntico, ¿no? Entonces, en este caso, porque nos hagamos una idea un poco de lo que se ha detectado en la unifamiliar, bueno, en cuanto al grado de protección de las escaleras, pues no hay nada que decir. Entonces, en cuanto a locales de riesgo especial, tiene una especie de garaje trastero que no tiene ningún tipo de compartimentación de incendios. Entonces, lo que se hace es pues recomendar convertir eso en una especie de sector de incendios y para eso hay que sustituir una puerta que tienen de madera que comunica con la vivienda por una puerta pues con la clasificación cortafuegos de 45 minutos. Entonces, bueno, pues se incluye y entonces si le damos aquí a añadir mejora, pues nos saldría para incluir esta mejora que la tenemos ya aquí incluida y entonces, bueno, pues ya la hemos definido y un poco pues con todas las características que tendría que tener esa puerta, ¿no? No se trata aquí de hacer el proyecto, se trata de un poco explicar, digamos, hasta dónde nosotros queremos llegar, ¿no? Evidentemente, pues cuanto mejor argumentado lo demos desde el punto de vista de la normativa, mejor. Como hemos dicho antes, aquí también pues puedes pinchar en normativa y tienes pues la normativa o ejemplos o comentarios o lo que necesites un poco para guiarte durante la... sí que os recomendamos que en el caso de utilizar esta herramienta o bueno, en el caso de hacerlo que sí que pongáis algún comentario en todos los apartados, aunque sea simplemente para decir no procede o no afecta o no tiene piscina o lo que sea, porque luego de cara a la redacción final en el PDF pues siempre queda mejor y parece mucho mejor estudiado, ¿no? Y como lo que se trata un poco es de prestigiar esta herramienta y prestigiar el libro del edificio existente y prestigiar el trabajo de los técnicos, en este caso de los arquitectos técnicos, pues es una recomendación que os hacemos independientemente cómo se realice el libro del edificio existente. Bueno, llegaríamos a salubridad, pues lo mismo. Se analiza la ventilación de las viviendas, los sistemas de ventilación de garaje. Como aquí no tenemos un sistema de ventilación, bueno, pues se propone dotar un sistema de ventilación forzada pues a este garaje porque tienen ahí pues, instrumentos de poda con gasolinas, etcétera. Entonces, bueno, pues simplemente se recomienda, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí lo mismo, llegaríamos al final y tenemos, bueno, se han introducido mejoras en cuanto a, aquí por ejemplo, ventilación del garaje, un contador separado para riego, porque este es el que analiza el de salubridad, también el suministro y evacuación de aguas, porque no tiene separador independiente para riego y entonces pues es una medida interesante, por lo menos para que puedan conocer el gasto de agua que se dedica a los usos, digamos, de la vivienda y a los usos de riego, ¿no? Y luego también sistemas de ahorro de agua en cuanto a aireadores para los grifos y cisternas de doble flujo, de doble descarga que no tenía. Y bueno, hasta aquí los 3 primeros apartados y vamos a pasar al más interesante, que es el de eficiencia energética, pero yo creo que este es mejor que lo veamos con el edificio de 12 viviendas porque es más interesante. Perfecto, pues creo que ya estáis viendo nuevamente
la pantalla accedemos al bloque 2 y entramos al apartado de eficiencia energética. Bueno, en este caso, esta primera parte es similar. Vamos a hacer un análisis del comportamiento del edificio, pues, por ejemplo, análisis de comportamiento energético en condiciones reales, no normalizadas. No se considera realizar pruebas tales como termografías, puesto que el edificio carece de aislamiento térmico en su conjunto. Bueno, pues, ascensor de alta eficiencia, bueno, una serie de datos que podemos introducir, que como bien decía Lucio, es importante que si no procede, pues lo indiquemos, como en este caso, por ejemplo, existencia de bombas de circulación de caudal variable de los sistemas térmicos centralizados. No procede, no dispone de sistemas térmicos. Pero de cara al informe es interesante pues, que se vea que se ha analizado y que simplemente no aparece más información porque no procede. Y como veis, este bloque de eficiencia energética sí que es un poco distinto, porque nos aparecen en esta parte inferior 4 bloques diferenciados. Los 3 primeros son obligatorios de completar. Son conjuntos de medidas para conseguir las disminuciones de consumo de energía primaria no renovable que figuran o que se solicitan para las subvenciones, entre el 30 y el 45, entre el 45 y el 60 y mayor o igual al 60. Y por lo tanto estos 3 primeros, como os digo, es obligatorio completarlos y luego hay un cuarto pues por si se quiere añadir alguna cosa más, como veremos a continuación. En este caso, pues accederíamos, introduciríamos un nombre y una descripción. En este caso, pues para este primer bloque, para este primer conjunto de mejoras, vamos a colocar un SAT en fachada y a sustituir carpinterías. Aislamiento en fachada 6 centímetros y sustitución de carpinterías. Seleccionamos el tipo de concepto, pues mejora de la transmitancia térmica de fachadas, muros y medianerías y mejora de transmitancia térmica de los huecos. Indicamos una fecha recomendada para el comienzo. Y aquí tenemos, por un lado, los datos iniciales, que son los que nos ha cogido automáticamente del XML. Y nosotros introduciremos aquellos datos de los cálculos que hayamos realizado, pues con la misma herramienta que hayamos realizado el certificado inicial. Y con estas medidas de mejora que estamos recomendando, pues introduciríamos los datos que obtenemos. De tal manera que él automáticamente va realizando los cálculos pues, de reducción del consumo de energía primaria no renovable, del porcentaje de reducción, una serie de datos. Entonces, eso es, más o menos el 50% de los datos vienen rellenos y el otro 50% los tenemos que indicar nosotros. En esta parte ya indicaríamos la dificultad de la medida que estamos planteando, la prioridad que consideramos como técnicos que debería tener, un coste estimado, con unos rangos que ya nos vienen predefinidos, la ayuda económica máxima que podríamos conseguir con estas intervenciones, la inversión a realizar, la diferencia entre el coste y la ayuda, el ahorro económico anual que tendrían en esta comunidad, y bueno, y una serie de datos como el consumo de energía primaria no renovable de calefacción, de refrigeración, emisiones de CO2, consumo de energía primaria no renovable de agua caliente sanitaria, en fin, todo este tipo de datos de carácter de eficiencia energética. En este apartado introduciríamos la normativa de referencia de aquellas medidas de mejora que estamos proponiendo. Indicaríamos también la racionalización de uso y o gestión del edificio hasta que puedan implantarse estas mejoras. En este caso, pues, por ejemplo, indicamos que habría que hacer un aprovechamiento del soleamiento, estrategias de apertura de huecos y sombreamiento. El alcance de las obras y la posibilidad de molestia a los usuarios. En este caso, pues, el alcance de las obras son fachadas y viviendas, interior de viviendas. Las ventajas para el usuario de llevar a cabo estas medidas de mejora, pues como serían ahorro energético, mejora del confort térmico y aumento del valor del inmueble, y una duración estimada de la obra en meses. Con esto guardaríamos y tendríamos este primer bloque. Y a continuación, pues haríamos lo mismo para los dos siguientes, bien sea añadiendo nuevas medidas a las anteriores o bien sea haciendo un tipo de intervención totalmente distinta. En este caso, la que hemos considerado como superior al 60%, pues lo que se propone como técnicos es aislar la fachada y la cubierta con 6 centímetros de aislamiento, sustituir las carpinterías
colocar una instalación fotovoltaica en cubierta. Nuevamente, pues un poco lo que hemos visto ya antes, ¿no? Seleccionaríamos a qué afecta, los valores obtenidos, el importe, bueno, un poco el mismo criterio a seguir. Como os decía, estas 3 primeras obligatorias y esta cuarta, pues por ejemplo, nosotros aquí lo que hemos considerado es que, bueno, pues además de hacer todas las intervenciones necesarias para llegar a en este caso, este 63% de la reducción del consumo de energía primaria no renovable, como son 12 vecinos y con la ayuda máxima todavía tienen margen para hacer más inversión y que les subvencionen más, pues vamos a intentar colocar también un ascensor de alta eficiencia. Entonces lo incluimos aquí. Lo incluiríamos aquí, aumentaría el importe de la subvención obtenida y el coste. Y bueno, pues igual que esto, pues cualquier otro tipo de medida que se pudiera plantear en este caso. Guardaríamos, no sé si quieres añadir algo más a este respecto, Lucio. No, que vamos justillos de tiempo. Perfecto. Vale, pues bueno, voy a pasar un poco más de puntillas por los apartados de protección contra el ruido, ¿vale? Que son muy similares a los que ya ha comentado Lucio. Tenemos un apartado de otros para pues, cosas como el amianto y el estado de instalaciones eléctricas y demás. Y el último, que es el de deficiencias detectadas, donde tenemos las deficiencias que nosotros hemos seleccionado a la hora de elaborar el libro, las primeras que hemos visto. Son las que nos trae aquí y donde podemos, para cada una de ellas, pues por ejemplo, por la humedad de capilaridad, pues entraríamos y propondríamos una medida de mejora para solucionar esta deficiencia. Como siempre se van marcando aquí, como veis. Una vez tenemos todo esto y tenemos ya todas las propuestas de mejora en cada uno de los bloques, pasaríamos al plan de actuaciones para la renovación del edificio, donde nos aparecen todas aquellas propuestas que hemos realizado en los apartados anteriores, aquí listadas, y en este caso ya lo que tenemos que hacer es seleccionar, dándole al más, cuáles queremos realizar. Pues en este caso, por ejemplo, bueno, pues vamos a añadir esta intervención, que era la del 63% más el ascensor. Vamos a realizar una mejora del abastecimiento de agua, una rampa, bueno, un poco evaluamos un poco lo que queremos, reparación de chimeneas, saneado de muros, puesto que vamos a hacer un SATE. Bueno, vamos seleccionando y como veréis, lo que hace es que nos las agrupa en esta parte inferior, donde por un lado podemos visualizarlas todas y por otro podemos ordenarlas. ¿Vale? Un poco según el criterio que consideremos de importancia. Pues por último ya guardaríamos, volveríamos, iríamos a la pantalla inicial, aquí pinchando sobre la casa, y ya podríamos proceder a localizar nuevamente nuestro libro. Y una vez localizado, descargar el PDF. Esto genera un PDF en base a toda la información que hemos aportado y además, como os decía, pues nos descarga también una carpeta comprimida con todas las fotografías que hemos subido, los documentos, los PDFs, todo este tipo de información que hemos ido adjuntando. En la última fase, en el bloque 2.2, el de la elección de las medidas finales, pues simplemente lo lógico es que incluyamos casi todas las que hemos hecho, salvo que alguna colisione con otra, y lo lógico también es que de las 3 de eficiencia energética, porque sí que nos obligan a hacer las 3 medidas de eficiencia energética, la que consigue un ahorro del 30 al 45 de energía primaria no renovable, del consumo de energía primaria no renovable, la que consigue un ahorro del 45 al 60 y la de más del 60. Entonces, como técnicos, nosotros tenemos que elegir una para, digamos, ofrecérsela a la comunidad, pero ellos en el informe podrán visualizar las 3, ¿no? Para que ellos vean un poco lo que les cuesta a la 1, lo que les cuesta a la 2 y lo que les cuesta a la 3. Y bueno, entonces lo lógico sería pues incluir todas las medidas al final, salvo de las medidas energéticas, que incluir solamente una, ¿no? Que sería un poco la que nosotros pensamos que es más interesante para la comunidad. Sí. Disculpad que no había guardado y voy a abrir nuevamente descargo el libro y ya está. Mientras se va descargando, en este icono de aquí que veis, simplemente esto es un bloqueo que si lo seleccionamos nos permite eliminar libros, pero siempre es como un seguro. Si no está seleccionado no nos va a dejar nunca la opción de eliminar libro, pues para que no tengamos un descuido y echemos al traste todo el trabajo. Bueno, pues como veis aquí se ha generado ya el PDF.
Os lo abro. Y este es un poco el aspecto que tiene. Y ya también se ha descargado, como veis aquí, la carpeta comprimida. ¿Vale? Bueno, como vamos un poco justo de tiempo, pues bueno, ya veis. Aquí toda la información, el plano de situación, fotografías, la selección que hemos hecho de elementos constructivos del edificio y de instalaciones, las deficiencias con sus fotos, bueno. Pues toda la información que hemos ido introduciendo y generando. Por mi parte, Lucio, yo creo que está. Sí, bueno, por mi parte únicamente añadir que, bueno, pues la idea también es un poco, como ha comentado Mariano, aparte de poderle ofrecer a la comunidad un poco cómo está su edificio y cómo podría llegar a estar, ¿no? O cómo debería llegar a estar utilizando las ayudas de los fondos europeos en este caso, pues también es importante en la parte del libro vivo, digamos, toda la información que se irá recibiendo año a año del mantenimiento preventivo que tienen que realizar durante ese año, ¿no? Y entonces por eso se ha hecho también con la idea de potenciar la figura del técnico de cabecera o técnico de mantenimiento, en la cual pues, pensamos que los arquitectos técnicos tenemos pues, mucho o muchísimo que decir. Y simplemente un pequeño consejo. Cuando realicéis un libro del edificio existente, acordaros bien de establecer las 3 medidas de eficiencia energética, la que hemos dicho, la que supone un ahorro del 30 al 45 de energía primaria no renovable, del 45 al 60 y más del 60. Porque a nosotros, más o menos ahora que nos están llegando los primeros libros del edificio, tanto a Visar como a la oficina de rehabilitación, más o menos la mitad de los libros que vienen le falta alguna de estas medidas. Entonces se lo tenemos que volver a decir al compañero para que la haga y tal. Entonces, bueno, simplemente tened esa precaución porque es importante y además es una de las cosas que las administraciones autonómicas y el ministerio han puesto más énfasis para que se cumpla. Muchas gracias, Lucio y Mariano. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas que han ido poniendo por el chat. Lo primero de todo voy a responder algunas preguntas un poco más de índole genérico y es simplemente que esta jornada se está grabando y la vamos a colgar en el canal de YouTube del Consejo. Luego, además, hay alguna pregunta sobre el LEX. Alguna pregunta que dice que si esta herramienta está disponible para todos los colegiados de toda España, y efectivamente está disponible para todos los colegiados de toda España y además para los no colegiados, incluso para otras profesiones, pero bueno, cada una tiene un precio, obviamente para el de colegiados es un precio mejor y hay que pagar por cada libro del edificio que se realiza, ¿verdad? O sea, no es solamente por usuario, sino por cada uno de los libros que realizamos.